La intervención estadounidense en la República Dominicana fue un periodo de ocupación militar que marcó profundamente la historia del país desde 1916 hasta 1924. En el año 1916, aquí hubo otra dictadura. En vez de ser una dictadura totalitaria, una dictadura militar. Esta fue motivada por la inestabilidad política y económica, así como los intereses estratégicos de Estados Unidos en el Caribe. La ocupación trajo consigo una serie de reformas, pero también provocó resistencia y descontento en la población. El país atravesaba una constante inestabilidad política con frecuentes guerras civiles y cambios de gobierno que afectaban la economía. A esto se sumaba una creciente deuda externa que dificultaba la estabilidad financiera. Estados Unidos, que tenía inversiones en la industria azucarera y un interés estratégico en la región debido al Canal de Panamá, decidió intervenir para proteger sus intereses. Además, el país norteamericano temía que potencias europeas intervinieran debido a los problemas económicos dominicanos. En 1907, Estados Unidos había asumido el control de las aduanas dominicanas para garantizar el pago de la deuda externa, pero la situación no mejoraba, lo que llevó a la ocupación militar en 1916. Durante la administración militar, Estados Unidos impuso un gobierno encabezado por el contraalmirante Harry Shepard Knapp. Se implementaron diversas reformas como la reorganización de las finanzas para fortalecer el control estadounidense sobre la recaudación de impuestos y el pago de la deuda. Además, se mejoró la infraestructura con la reconstrucción de carreteras, puentes y puertos para facilitar el comercio. Se creó la Guardia Nacional Dominicana, una fuerza militar entrenada por estadounidenses para reemplazar los ejércitos caudillistas, y se impusieron nuevas leyes para reformar el sistema judicial y regular la economía. Sin embargo, estas medidas generaron una fuerte resistencia, especialmente por parte del movimiento guerrillero, conocido como los gavilleros. Estos luchaban contra la ocupación. El grupo que se opuso a esta dictadura no fue un grupo de intelectuales o de políticos, sino que fue un grupo de campesinos, llamados gavilleros. Los gavilleros realmente es un nombre despectivo, eso se lo pusieron los soldados norteamericanos. Eso quiere decir más o menos que no son de fiar, pueden ser ladrones, son personas que no tienen las mejores intenciones en mente. Pero esto era para confundir a la población. Y a lo largo de 8 años se mantuvieron, y fue por ellos que en gran parte se fueron los soldados norteamericanos en 1924. Ante la presión nacional e internacional, en 1922 se firmó el Plan Uchis Peinado, que estableció un proceso de desocupación. Finalmente, en 1924, las tropas estadounidenses se retiraron y el país celebró elecciones en las que resultó elegido Horacio Vázquez como presidente. No obstante, la ocupación dejó importantes consecuencias. Aunque las tropas se retiraron, Estados Unidos mantuvo el control de las aduanas hasta 1941. Además, aunque hubo modernización en infraestructura y administración, esto ocurrió bajo una fuerte influencia extranjera. La creación de la Guardia Nacional también tuvo un impacto significativo, pues años después se convirtió en el Ejército Nacional y facilitó el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo al poder. Por otro lado, la ocupación fortaleció el sentimiento nacionalista y la desconfianza hacia Estados Unidos, un legado que perduró por décadas en la política y en la sociedad dominicana. Es hora de hablarles sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su dictadura comenzó en el año 1930 y terminó en el 1961. Una vez Trujillo entró al poder, implementó medidas para poder consolidar su dominio, como lo fue el culto a la personalidad. Como tal cual lo dijo Francisco Cabral, que fue nuestro guía en el Museo de la Resistencia Dominicana, resaltaba que el dictador sufrió de megalomanía, que es un término psicológico que trata de que el dictador le gustaba que le rindieran homenaje a su figura. Esto mismo va vinculado con el hecho de que la capital de la República Dominicana no se llamaba Santo Domingo como actualmente la conocemos, sino que se llamaba Ciudad Trujillo, y el Pico Duarte era Pico Trujillo. Si hablamos de la economía, hay muchas personas que dicen que ella se encontraba bien, pero si se ponen a investigar, ¿a dónde iba el dinero? Era a manos de Trujillo que iba ese dinero, y obviamente a sus allegados. Había una ley que era de los dominicanos, debían de pintar sus casas actualmente. Y los dueños de las empresas de la pintura, ¿quiénes eran? Los allegados de Trujillo. También estuvo la creación del peso dominicano.
Nada más porque el dictador pudo cambiar el dólar al peso dominicano, obtuvo en su bolsillo más de 12 millones de dólares. Y la papeleta del peso dominicano era la cara de Trujillo. ¿Conocen la masacre del Perejil? Sí. Saben que a lo largo de 2 semanas se asesinaron niños, mujeres, personas envejecientes, dominicanos y haitianos que vivían en nuestra frontera. La masacre del Perejil fue una matanza ocurrida en octubre del año 1937, ordenada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. En esta, dominicanos asesinaron a miles de haitianos y dominico-haitianos en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití. El nombre proviene ya de una prueba cruel que se utiliza para identificar a los haitianos, que era pedirle que pronunciaran la palabra perejil y serían delatados por el acento que ellos tenían al pronunciar esa palabra. Esta masacre fue un intento de blanquear la zona fronteriza y reforzar la identidad nacional dominicana. En esta asesinaron a los haitianos de machetes y palos. No fue con disparos, sino fue con esto que ya mencioné anteriormente. Y a partir de aquí, Trujillo fue visualizado de una forma negativa de manera internacional. Y entonces esto marcó un antes y un después para poner en práctica a los presidentes títeres que fueron marcados o que fueron elegidos en las siguientes elecciones de la República Dominicana. Para 1961, la dictadura de Trujillo estaba debilitada por la presión internacional y el descontento interno. El 30 de mayo de ese mismo año, un grupo de conspiradores lo emboscó y asesinó en la carretera Santo Domingo-San Cristóbal. Su hijo Ramfis intentó retomar el control, ordenando la persecución y ejecución de los responsables, pero en noviembre la familia Trujillo fue obligada a exiliarse. Joaquín Balaguer trató de mantenerse en el poder presentándose como un líder reformista, pero su vínculo con el régimen generó oposición. En diciembre de 1962 se celebraron las primeras elecciones libres en más de 30 años, en las que Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano salió ganador. Su gobierno, iniciado en febrero de 1963, se caracterizó por una nueva constitución que promovía derechos sociales, libertad de expresión, reforma agraria y limitaciones al poder militar. Sin embargo, estas reformas generaron resistencia entre sectores conservadores, la iglesia y empresarios, que lo acusaron de corrupto y comunista. La Revolución de Abril de 1965. El 25 de septiembre de 1963, la democracia dominicana sufrió un golpe mortal. Juan Bosch, el primer presidente elegido tras la dictadura de Trujillo, fue derrocado. Sus reformas progresistas incomodaban a los poderosos militares, empresarios y a la iglesia. Lo acusaban de ser comunista, un peligro en plena Guerra Fría. El gobierno democrático fue reemplazado por un grupo de 3 políticos, el triunvirato, un régimen sin apoyo popular. La gente sentía que le habían arrebatado su derecho a elegir. La inconformidad creció hasta que estalló. La mañana del 24 de abril de 1965, la revuelta comenzó. Militares constitucionalistas, liderados por el coronel Francisco Alberto Camaño, tomaron las armas. Desde las radios llamaron al pueblo a unirse a la lucha, y el pueblo respondió. Santo Domingo se convirtió en un campo de batalla. Los combates en el puente Duarte, las barricadas en la calle, la resistencia en cada rincón eran una guerra por la democracia. Pero en Washington, el presidente Lyndon B. Johnson no veía la lucha por la democracia, veía una amenaza comunista. No permitiría otra Cuba en el Caribe. El 28 de abril, más de 42,000 marines estadounidenses desembarcaron en suelo dominicano. Los constitucionalistas resistieron con todo, pero el poder militar extrajo la lucha en septiembre de 1965. Esa misma vez, asimismo, se firmó la paz. Las elecciones de 1966 llevaron al poder a Joaquín Balaguer, iniciando un gobierno de 12 años. Al principio del gobierno de Joaquín Balaguer, se empezaron a crear contrarios a los grupos hechos por Trujillo, puestos que los del dictador hacían el trabajo sucio, como le llamaban, y los del presidente Joaquín Balaguer hacían el limpio. Así se decía, ya que
los grupos del presidente Joaquín Balaguer hacían otro tipo de trabajo. Atentaban contra dominicanos y dominicanas que habían sido tachadas como comunistas durante estos 12 años de gobierno. En esta imagen podemos apreciar los nombres que fueron identificados de los cuerpos que encontraron en aquellos 12 años muertos por esta causa. El centro de tortura La 40 fue un lugar donde grupos paramilitares, en complicidad con fuerzas del Estado, secuestraban, torturaban y asesinaban a personas durante los años 80 y 90 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Este sitio estuvo vinculado a sus múltiples masacres, donde pasaron una serie de crímenes sistemáticos contra campesinos, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. En La 40, las víctimas eran sometidas a torturas brutales, repudiados hasta la muerte, encadenados a sillas eléctricas y abusados no solamente físicamente, sino psicológica, antes de ser asesinadas. Se documentaron estos casos gracias a los hermanos Fuentes. Tuvieron la valentía de adentrarse ahí abajo, en ese centro de tortura, para poder reconocer este caso junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para finalizar, este viaje lleno de cultura nos ha enseñado la verdad sobre la historia en la República Dominicana, enfatizando siempre el sentir dominicano, sin dejar obviamente la historia, siempre contando desde la historia, pero a través de un punto más humano. Recapitulando todo lo anteriormente visto, podemos ver cómo la historia ha ido cambiando presidente con presidente y cómo Trujillo marcó la historia de la República Dominicana en todo el sentido de la palabra, llegando a cambiar todo lo que anteriormente conocíamos como derechos, constitución, libertad. El simple hecho de vivir con él, esto se fue. Sin embargo, los demás presidentes que continuaron lograron restablecer lo que anteriormente estaba pautado, sin dejar atrás el avance que había de por medio. Y todo esto lo pudimos observar en el viaje que hicimos a este museo.